mañana que el ejército le daba un arma por cada 2 guerrilleros asesinados. ¿Existía otro tipo de beneficios por este tipo de acciones? Sí, eso fue en un principio con la Brigada 11. Ya después, en las operaciones que hacíamos, nosotros éramos quienes normalmente le dábamos, era los positivos, ya cuando estuvimos bien armados, entrenados. Entonces ellos tenían una presión permanente de sus superiores por generar positivos. Positivo es asesinar, dar de baja a supuestos guerrilleros o a guerrilleros reales en combate. Y de esta manera, si nosotros teníamos combates con la guerrilla y se daban de baja guerrilleros, fueron muchas ocasiones en las que le entregamos guerrilleros, como el ejemplo que le puse esta mañana, que los nombres se los di, se le entregaban al ejército y se le entregaba armamento. Lógicamente, si la guerrilla, los guerrilleros que habían caído en combate en enfrentamiento con las autodefensas estaba mejor que alguno de los peores armamentos que nosotros teníamos, los cambiábamos y se los entregábamos entonces junto con los guerrilleros caídos al ejército para que los legalizara. Los legalizaran como guerrilleros o los legalizaran como autodefensas dependiendo de la presión que hubiese, porque como las presiones eran constantes, entonces ellos aplaudían la guerra y apoyaban la guerra de la autodefensa, pero cuando tenían esa presión internacional y presión de todo tipo, de todo tipo encima de las poblaciones, para bajar las presiones, entonces pedían que había que legalizar una operación en la que dieran supuestamente de baja autodefensa, pero efectivamente casi nunca eran miembros de autodefensa, pero así se presentaban. Señora aspirante a comparecer, la sala ha elaborado este cuestionario también desde la visión de los impactos de este proceso embrionario y expansivo de el fenómeno paramilitar y a través de la relación con los convivir. Y en atención a su solicitud de tener un espacio que en atención al componente restaurativo de esta audiencia le permite dignificar a las víctimas, la sala le hará esta pregunta con una introducción en la que se intenten dimensionar estos impactos. Los informes estadísticos del GRAE y del GRANCE, que hacen parte del proceso instructivo de esta audiencia única de verdad, muestran los incrementos del número de hechos victimizantes y de los diversos repertorios de violencia que fueron empleados por el paramilitarismo, y aunque el pico más alto de violencia en Córdoba se presenta para el año 2000, existe una curva de crecimiento que se profundiza desde el año 1998, lo cual pues se compadece o coincide con este proyecto expansivo de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y de las autodefensas unidas de Córdoba, es decir, a partir de las mismas convivir. Dentro de estos hechos se presentan incrementos en los asesinatos selectivos de sindicalistas del sector bananero, de miembros de la UP, de líderes y lideresas campesinos y campesinas, de reclamantes de tierra, de campesinos sindicados de ser colaboradores de la guerrilla, y asimismo se dan muchos repertorios relacionados con los despojes de tierra y desplazamientos forzados asociados a la estrategia de concentración de la tierra para megaproyectos de infraestructura, ganadería extensiva, agroindustria y narcotráfico. Dentro de estos procesos de despojo, por ejemplo, se presentaron afectaciones a las zonas de comunidades como la Embera Catío, la Embera Chamí, Cuna y Zenú, y también despojos registrados en consejos comunitarios con títulos colectivos que se encontraban localizados en estas regiones. Esto nos permite colegir y contrarrestar cualquier discurso orientado a señalar que el nacimiento de las convivir estuvo exclusivamente centrado en la lucha antisubversiva y en la defensa o en la seguridad de hacendados frente al asedio guerrillero. Por lo anterior, la magistratura quiere solicitarle que en un ejercicio de restauración, de sanación, de expresión de la verdad,
de construcción de memoria histórica, pero sobre todo de reparación del tejido social, se sirva a hacer manifestaciones que estime pertinente realizar en este momento único para usted frente al actuar dentro de las convivir en asocio con la fuerza pública. Así también que estas manifestaciones que tenga se hagan frente al universo de víctimas generadas por la violencia desplegada por la relación entre el paramilitarismo, las convivir y agentes de la fuerza pública. Por favor, proceda al tiempo que usted ha solicitado. Gracias, señoría. Trataré de ir en el orden. Me oigo con eco. Ya, ahí mejoró. Ahí mejoró. Trataré de contestarlo en el orden. ¿Me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Gracias, perfecto. Trataré de contestarlo en el orden que usted me hizo esta pregunta compuesta con múltiples preguntas. Efectivamente, su señoría, a partir del año 1998, se exacerba el crecimiento de la autodefensa. Ya para ese año del 98, a pesar de que las convivires habían dejado de ser legales en cuanto a los armamentos que portaba, pues seguían vigentes y podían seguir recolectando dinero y servir de apoyo y de punto de bisagra con las instituciones de seguridad del Estado. Este proceso expansivo, hago un pequeño break para explicarlo, que es muy importante porque es justamente donde la autodefensa crece de manera exponencial y es justo por el temor de las fuerzas militares, de los empresarios y la élite del país de que la guerrilla se tomara el poder y implantara un modelo de gobierno como en Cuba o en todos estos países comunistas. Y eso llevó a que, sumado, que la guerrilla decía que se levantaba de la mesa de negociaciones y se sentaba el gobierno con las autodefensas y reconocía a la autodefensa como actor político del conflicto, se levantaba. Ese fue quizá el peor error que se cometió dentro del conflicto por parte de quienes eran nuestros contrincantes, porque lo que llevó fue a que fortaleciéramos todo el aparato militar y político. Y llevó a que tuviésemos más apoyo de todo tipo a la autodefensa. Eso creó un daño enorme, y la dimensión del daño es incalculable. Es incalculable porque esto incluyó con más ahínco hacer operaciones contra personas dentro de los sindicatos consideradas como guerrilleros, como ideólogos, como personas importantes para el movimiento de guerrilla, de la misma UP, de los políticos que se consideraban que eran afectos o hacían parte de la causa de la subversión, también para los reclamantes de tierra, para los campesinos acusados de cualquier tipo de relación con la guerrilla, los intereses mismos de la agroindustria, de las empresas, de los comerciantes, estaban preocupados con todo esto y esto generó todo este tipo de acciones y generó no solamente acciones en la parte urbana, sino rural, pero también y especialmente se ensañó con comunidades étnicas como las que estaban, por ejemplo, que usted se refiere a ella, a los emberacativos del Parque Nacional, a los emberacuna, a los verachamí, a los cenúes, y particularmente sobre los cenúes que se afectó de manera exagerada, es de los que quizás menos hemos hablado al respecto, y en su gran mayoría son todos crímenes de Estado, porque venían enlistados que nos entregaban a nosotros las autoridades, o policiales o militares. En el caso de los cenúes,
casi toda esta información provenía de policía, de los Embera, venía de ejército. ¿Por qué la gran diferencia? Porque los zenúes vivían en zonas rurales, pero poblaciones mucho más grandes, asequibles, donde llegaban vías de comunicación, carros, transporte, y por lo tanto la presencia de la policía era, digamos, que casi que permanente en esa zona. En las zonas de los Embera Catillos y de los otros Emberas normalmente vivían en zonas de resguardos y selvas y zonas de retaguardias que se convirtieron en retaguardias estratégicas tanto de guerrillas como nuestras, porque tenían una enorme particularidad, y es que eran las zonas donde están estas comunidades, son ricas en pesca, son ricas en agua, son ricas en caza de cacería de animales silvestres, y tenía la posibilidad de que uno podía camuflarse, esconderse dentro de esas montañas sin que nadie lo encontrara y sin morirse de hambre, porque tenía la manera de alimentarse. Eso incluso nos llevó a reclutar poblaciones de estas poblaciones al extremo, que utilizamos radiooperadores que hablaban en estos idiomas, la pluralidad y la riqueza cultural nuestra de estos idiomas que tenemos, se vieron afectados en el conflicto porque fueron armas de guerra para nosotros, para que la guerrilla o el ejército en determinado momento no pudiese descifrar qué hablábamos, qué decíamos, o la guerrilla nosotros, o nosotros a la guerrilla, o el ejército a la guerrilla, o viceversa. Y estas situaciones llevaron a golpear de manera inmisericordia a estas poblaciones. Los daños